Un saludo muy cordial para todas y todos. A continuación, iniciamos un nuevo capítulo de nuestro podcast Espacio de Saberes. Recuerden que este podcast es apoyado por la Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy, mi compañero José Bernal y yo, León Rommel Bolaños, les hablaremos sobre el post-neoliberalismo, resistencia y nuevos horizontes en la educación. Para entender el concepto de post-neoliberalismo, de acuerdo a lo expuesto por Sader 2008, debemos iniciar por hacer referencia a la configuración de dos elementos. En primer lugar, el paso de un mundo bipolar a un mundo bajo hegemonía imperial norteamericana, y en consecuencia el paso de un modelo regulador de bienestar social a un modelo neoliberal. Dicho modelo, especialmente en América Latina, ha moldeado las políticas públicas según la receta de los intereses económicos norteamericanos. Dichas recetas se concretaron en la región con el Consenso de Washington, el cual estableció como criterio rector de la economía la reducción del Estado y por tanto la limitación de su capacidad regulatoria. Esto rediseñó el papel de las políticas públicas, dando preeminencia al mercado sobre todas las relaciones sociales. No obstante, la profundidad de la hegemonía neoliberal en América Latina se manifestó a través de diversas variantes, desde países como Chile, Colombia, México y Perú, con una continuidad en las políticas neoliberales que los hacen ejemplo ante la banca mundial, o los casos de Brasil, Argentina y Uruguay, cuyas bases obreras lograron el control del aparato estatal en beneficio de las bases populares y la autonomía nacional, pero enmarcados en el respeto a las lógicas del mercado, para finalmente encontrar países con propuestas de refundación del Estado con cortes socialistas y étnicos, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. La actual reacción de la derecha se configura en medio de un péndulo entre las variantes mencionadas, donde Colombia acaba de ingresar a la lucha de correlación de fuerzas entre alternativos y defensores del neoliberalismo. Así que la región aún está por demostrar si es posible proponer un modelo alternativo al neoliberalismo, que rompa las desigualdades sociales a través de la afirmación de una ciudadanía de derechos y valores. A continuación, mi compañero José Bernal nos hablará del impacto del neoliberalismo en la educación y sobre los nuevos horizontes de las políticas públicas en esta materia. Ahora hablaremos un poco sobre el sistema educativo, las políticas públicas y el enfoque que consideramos tienen estas políticas. Además, compartiremos una opinión que parte desde la experiencia en diferentes contextos. El sistema educativo atiende a una continuidad del neoliberalismo en la medida que las políticas que se han implementado durante décadas y hasta el presente se derivan de los efectos nocivos del desarrollo, teniendo como fin la eficacia y la eficiencia, conceptos que a su vez asocian a la calidad educativa y que pueden dar cuenta de la misma. Un enfoque que nos parece muy pertinente es el enfoque de derechos. El enfoque de derechos en la educación. Para de pronto ampliar un poco más esta idea, debemos hablar de las 4A, que son la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Estos 4 conceptos de alguna manera amplían un poco más la mirada de cómo los estados deben garantizar la existencia de todas las condiciones necesarias para que todas las personas puedan gozar del derecho a educarse. Esa sería la asequibilidad. La accesibilidad establece que todas las personas deben poder acceder a la educación y permanecer en el sistema. La adaptabilidad o el derecho a la permanencia se refiere a que la educación ha de tener flexibilidad. La flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la sociedad, de la comunidad, ¿sí? Para poder que estas comunidades se transformen, ¿sí? Y respondan obviamente pues a las necesidades culturales, sociales, económicas de alguna manera de nuestro país. La aceptabilidad es un concepto clave en las 4A
busca integrar la adaptabilidad, la asequibilidad y la accesibilidad. Si una de ellas falta, obviamente la educación no va a ser aceptable. Si una educación que no es asequible para todos o que no se puede adaptar a las necesidades de determinado territorio, población o grupo, pues no va a tener esa condición de aceptabilidad. Lo segundo que hay que decir sobre este concepto es que se opone al concepto de calidad que fue planteado por la postura neoliberal, que como ya lo dijimos apunta más hacia la eficacia y la eficiencia. Podemos decir que el enfoque de derechos puede ser el camino hacia las políticas expansivas, orientando entonces esfuerzos a satisfacer plenamente los intereses y las necesidades de la sociedad. Ya desde la práctica, desde nuestras opiniones y discusiones profesionales con el compañero León Rommel, concordamos con que es difícil, es una lucha constante el poder alejarse de esa concepción neoliberal. El país en ese momento está en una coyuntura donde se busca ese cambio social, que realmente se conciba y las personas conciban ese enfoque de derechos no solamente en la educación, sino en muchos otros ámbitos. En el educativo vemos que aún se maneja ese enfoque de eficiencia y de eficacia, pero nosotros como docentes consideramos que podemos transformar esa realidad, siempre y cuando tengamos un pensamiento crítico, no permitir que se tecnifique como tal la educación, que continúe vivo de alguna manera esa postura y que el docente deje de ser parte de ese grupo de subalternos que sencillamente desde sus propias prácticas siguen repitiendo esa línea neoliberal. Debemos empezar a cambiar nuestras prácticas educativas buscando una nueva salida que oriente las políticas también desde el territorio a ese cambio o a esa política expansiva para poder plenamente satisfacer esas necesidades sociales que tenemos en Colombia. Con esto finalizamos el capítulo de hoy de nuestro podcast Espacio de Saberes. Hasta una próxima.